Vamos falar hoje um pouquinho mais sobre tudo que nos ajuda a sermos melhores cristianos e pessoas e santos, né? Então é importante para nós o conhecimento de nós mesmos, né? Conhecimento de si mesmo. Isso é importante para nós crescermos em graça diante de Deus. Então, porque a graça supõe a natureza, ¿sí? Para que a graça de Deus atue em nós temos que colaborar com a natureza. Então, o tema de hoje vai nos ajudar a um conhecimento de nós mesmos. Então, vamos falar para isso de temperamentos, melhora do próprio temperamento. Então, algumas pessoas já ouviram falar que nós temos 4 diferentes temperamentos, né? Seria o sanguíneo, o nervioso ou melancólico, seria o terceiro colérico e o quarto flemático. Pero muitas pessoas confundem, está aqui explicando, generalmente se confundem estes dois conceitos, ou seja, de temperamentos e outro conceito de caracteres. Caracteres. Caráter de cada um, né? E temperamento. Se confundem esses dois conceitos. Quando se los distingue, se há de dizer que o temperamento é o conjunto de las inclinações íntimas que brotam de la constituição fisiológica de los indivíduos. E o caráter é o conjunto de las disposições psicológicas que nascem do temperamento, enquanto modificado por las circunstâncias. Então, é assim, o temperamento é algo mais fixo, algo mais rígido. O temperamento tem a ver com a fisiologia. E o caráter tem que ver mais com a psicologia, né? O temperamento tem mais que ver com o corpo e o caráter tem mais que ver com a alma. Então, nós a princípio vamos falar sobre temperamentos e ao final quero falar também sobre o caráter. Então, esses dois pontos são importantes, né? Temperamento e caráter. Então, o temperamento é o conjunto de inclinações íntimas que brotam da constituição fisiológica de homem. É a característica dinâmica de cada indivíduo que resulta do predomínio fisiológico de um sistema orgânico
como o sistema nervoso, ou o sistema sanguíneo, ou de humor, como a bilis ou a linfa. Então, repetindo, o temperamento depende de nossas estruturas físicas, depende de nosso corpo, como é constituído nosso corpo. Então, o temperamento, nós outros nascemos com ele, ¿no? Com ele, nascemos com ele, o temperamento. Então, é uma coisa rígida, uma coisa, a estrutura que não se cambia. O temperamento não se cambia, o temperamento nós temos que controlá-lo, sim? Temos que adaptá-lo, controlá-lo. Diferente do caráter, que tem a ver com a alma, e aí se cambia, e nós vamos ver ao final como isso se procede. Como se vê por essas noções, o temperamento é algo inato en el indivíduo, é a índole natural, ou seja, algo que a natureza nos impõe. Por lo mismo, não desaparece inteiramente nunca. Pero uma educação oportuna e outros fatores podem ajudar a reduzir hasta o mínimo suas estridências e a suprimir del modo suas manifestações exteriores. Testigo de ello, entre outros mil, é San Francisco de Sales, que ha passado a la posteridade com o nome de Santo de la Dulzura, a pesar de seu temperamento fuertemente colérico. Então, aqui está um exemplo de uma pessoa que controlou seu temperamento, que é San Francisco de Sales, famoso por como tem o título de Santo de la Dulzura, mas nós todos sabemos que por sua vida era muito colérico, incluso depois de morto, numa mesa que tinha em sua oficina, abaixo da mesa está marcas de unha, que ele com raiva, às vezes ele deixava marcas de unha de tanta raiva que se quedava, mas controlava, e é um exemplo de pessoa que controlou seu temperamento. Mas nós outros nascemos, né, é algo inato no indivíduo, entende? Estrutural. Classificação de los temperamentos. Depois de 1000 tentativas e ensaios, los tratadistas modernos vuelven a la clasificación de los antiguos clássicos, que parece traer su origen del próprio Hipócrates. Então, os pesquisadores modernos, ao falar de temperamento, rodearam e volveram ao mesmo ponto original da classificação dos temperamentos dada por Hipócrates. Então, aproveite então para falar uma coisa, né? Nós estamos falando sobre isso, e aqui já está falando que os modernos tentaram ser algo mais preciso, mas volveram ao tradicional. Então, não dá tanta importância gigante ao temperamento, outra coisa, porque para não cair julgando as pessoas, né? Sair como e também porque isso não é tão
marcante, assim, a questão do temperamento não pode ser como uma paranoia, né? Não sei se assim se habla. Uma coisa, uma fixação que agora tem que analisar todas as pessoas, tem que analisar. Uma coisa, temos que encarar isso com tranquilidade. Apenas conhecer um pouco mais a nós outros, conhecer um pouco mais as pessoas, mas não cair, quedar-se em loucura e fixação ou paranoia por causa dessas coisas. Então, se aqui mesmo voltou-se aos clássicos, a classificação dos temperamentos, segundo Hipócrates, os temperamentos fundamentais são 4. Primeiro, é o sanguíneo. Segundo, nervioso ou colérico. Depois, o melancólico. Segundo. Terceiro, colérico. E quarto, flemático. Uma classificação clássica. Sanguíneo, nervioso ou melancólico, esse segundo. Terceiro, colérico e quarto, flemático. Según predomine en ellos la constitución fisiológica que su mismo nombre indica. Vamos a recoger las características principales de cada uno de ellos. Pero antes es preciso advertir que ninguno de los temperamentos que vamos a describir existe químicamente puro en la realidad. Generalmente se hallan mezclados y además presentan grados muy diversos. Así, los flemáticos nunca lo son del todo, sino que se encuentran en ellos muchos rasgos de sensibilidad. Los sanguíneos tienen a veces cualidades propias del nervioso, etc. Se trata únicamente de algo predominante en la constitución fisiológica de un individuo. Entonces, no hay personas que tienen un temperamento puro, entende? É mezclado, está hablando aqui. Então é prematuro nós outros, por uma pessoa manifestar algo de um temperamento, nós outros classificarmos como fulano tem este temperamento. Não é necessário conhecer as pessoas e ter convívio e relacionamento. Então, vamos começar então a falar por cada um dos temperamentos, ¿sí? Primeiro, vamos falar então do sanguíneo, depois do melancólico, depois do colérico e, por fim, flemático. Em cada um dos temperamentos, vamos falar 4 pontos. Primeiro, a característica essencial, depois, pontos positivos, boas qualidades. Terceiro, malas qualidades. Quarto, como educar esse pensamento, a educação. Vou pedir para o Camilo ler para nós em perfeito espanhol. Por favor, Camilo. A. Temperamento sanguíneo. 1. Características esenciales con relación a la excitabilidad. El sanguíneo se excita fácil y fuertemente por cualquier impresión. La reacción suele ser también inmediata y fuerte, pero la impresión o duración suele ser corta.
El recuerdo de cosas pasadas no provoca tan fácilmente nuevas emociones. 2. Buenas cualidades. El sanguíneo es afable y alegre, simpático y obsequioso para todos, sensible y compasivo ante las desgracias del prójimo, dócil y sumiso ante sus superiores, sincero y espontáneo, a veces hasta la inconveniencia. Es verdad que ante la injuria reacciona a veces violentamente y prorrumpe en expresiones ofensivas, pero lo olvida pronto todo, sin guardar rencor a nadie. Desconoce en absoluto la terquedad y obstinación. Se sacrifica con desinterés. Su entusiasmo es contagioso y arrebatador. Su buen corazón cautiva y enamora, ejerciendo una especie de seducción en torno suyo. Suele tener una concepción serena de la vida. Es fundamentalmente optimista. No le arredran las dificultades. Confía siempre en el buen éxito. Le sorprende mucho que los demás se enfaden ante una broma poco agradable, que le parecía a él la cosa más natural y simpática del mundo. Tiene un gran sentido práctico de la vida. Es más inclinado a idealizar que a criticar. Dotado de una exuberante riqueza afectiva, es fácil y pronto a la amistad, y se entrega a ella con ardor y a veces apasionadamente. Su inteligencia es viva, rápida, asimila fácilmente, pero sin mucha profundidad. Dotado de una memoria feliz y de una imaginación ardiente, triunfa fácilmente en el arte, la poesía y la oratoria, pero no suele alcanzar la talla del sabio. Los sanguíneos serían muy frecuentemente espíritus superiores si tuviesen tanta profundidad como sutileza, tanta tenacidad en el trabajo como facilidad en las concepciones. 3. Malas cualidades. Então, um ponto aí. Então, o sanguíneo é um festeiro, né? Adora na festa, alegre, carnaval, mas é um pouco superficial, né? Vamos ver agora as malas cualidades. Malas cualidades. Pero al lado de estas buenas cualidades, el temperamento sanguíneo presenta serios inconvenientes. Sus principales defectos son la superficialidad, la inconstancia y la sensualidad. La primera se debe principalmente a la rapidez de sus concepciones. Le parece haber comprendido enseguida cualquier problema que se le pone delante, y en realidad lo ha percibido tan solo de una manera superficial e incompleta. De ahí producen sus juicios apresurados, ligeros, inexactos, con frecuencia, cuando no enteramente falsos. Es más amigo de la amplitud fácil y brillante que de la profundidad. La inconstancia del sanguíneo es fruto de la poca duración de sus impresiones. En un instante pasa de la risa al llanto, del gozo delirante a una negra tristeza. Se arrepiente pronto y de verdad de sus pecados, pero vuelve a ellos en la primera ocasión que se le presente. Los sanguíneos son víctimas de la impresión del momento, sucumben fácilmente ante la tentación. Son enemigos del sacrificio, de la negación, del esfuerzo duro y continuado. Son perezosos en el estudio. Les resulta poco menos que imposible refrenar la vista, los oídos, la lengua y la guarda del silencio. Se distraen fácilmente en la oración. A épocas de gran fervor suceden otras de languidez y desaliento. La sensualidad, en fin, encuentra terreno abonado en la naturaleza ardiente del sanguíneo. Se deja arrastrar fácilmente de los placeres sensuales de la gula y de la lujuria. Reacciona prontamente contra sus caídas. La deplora con sinceridad, pero le falta energía y coraje para dominar la pasión cuando vuelve a levantar la cabeza. Então, pontos negativos, né?
sensualidad aflorada, superficialidad, inconstancia, perezoso. Entonces, ¿cómo educar ese temperamento? Educación del sanguíneo. La educación y encauce de cualquier temperamento ha de consistir en fomentar sus buenas cualidades y en reprimir los defectos. Por lo mismo, el sanguíneo ha de procurar a su exuberante vida afectiva un cauce noble y elevado. Si logra enamorarse fuertemente de Dios, llegará a ser un santo de primera categoría. Sanguíneos 100% fueron el apóstol San Pedro, San Agustín, Santa Teresa y San Francisco Javier. Pero es menester que luche tenazmente contra sus defectos hasta tenerlos completamente a raya. Ha de combatir su superficialidad adquiriendo el hábito de la reflexión y ponderación en todo cuanto haga. Debe hacerse cargo de los problemas examinándolos por todas sus caras, previendo las dificultades que puedan surgir, dominando el optimismo demasiado confiado y irreflexivo. Contra la inconstancia tomará serias medidas. No bastan los propósitos y resoluciones que, a pesar de su sinceridad y buena fe, quebrantará en la primera ocasión que se le presente. Es menester que ante su voluntad, a un plan de vida, convenientemente revisado y aprobado por su director espiritual, en el que esté todo previsto y señalado y en el que nada se deje al arbitrio de su voluntad floja y antojadiza. Tiene que practicar seriamente el examen de conciencia, aplicándose fuertes penitencias por las transgresiones que sean fruto de su inconstancia y volubilidad. Tiene que ponerse en manos de un experto director espiritual y obedecerle en todo. En la oración ha de luchar contra su tendencia a los consuelos sensibles, perseverando en ella a pesar de la aridez y sequedad. La sensualidad, en fin, deberá contrarrestarla con una vigilancia constante y una lucha tenaz. Debe huir como de la peste de toda clase de ocasiones peligrosas, en la que sucumbirá fácilmente al aliarse su sensibilidad con su inconstancia. Debe tener particular cuidado en la guarda de la vista, acordándose de sus dolorosas experiencias. En él, más que en nadie, se cumple aquello de que ojos que no ven, corazón que no siente. Debe guardar el recogimiento y practicar la mortificación de los sentidos externos e internos. Debe, en fin, pedir humilde y constantemente a Dios el don de la perfecta pureza de alma y cuerpo, que solo del cielo nos puede venir. Entonces, esse último ponto aqui, a educação do temperamento, é para que se você tem um hijo com esse temperamento, tem que saber o que fazer, né? Ou um hijo, ou uma pessoa subordinada, alguma pessoa que você é responsável por educar. E também se você tem esse tipo de temperamento. Aqui tem que lutar contra a sensualidade, ser penitente, superficialidade, tem que ter prudência, ordem, inconstância, ser ordem, planejamento, tudo, perezoso, a ser penitência, ser disciplinado, obediente, tudo isso. O segundo é temperamento, melancólico, né? Temperamento nervioso o melancólico. Primero, características esenciales con relación a la excitabilidad. La del nervioso es débil y difícil al principio, pero fuerte y profunda por repetidas impresiones. Su reacción presenta estos mismos caracteres. En cuanto a la duración, suele ser larga. El nervioso no olvida fácilmente. Segundo, buenas cualidades. Los nerviosos tienen una sensibilidad menos viva que la de los sanguíneos, pero más profunda. Son naturalmente inclinados a la reflexión, a la soledad,
a la quietud, a la piedad y vida interior. Se compadecen fácilmente de las miserias del prójimo. Son bienhechores de la humanidad, saben llevar la abnegación hasta el heroísmo, sobre todo al lado de los enfermos. Su inteligencia suele ser aguda y profunda, madurando sus ideas con reflexión y calma. Es pensador y gusta del silencio y la soledad. Puede ser un intelectual seco y egoísta, encerrado en su torre de marfil, o en un contemplativo que se ocupe de las cosas de Dios y del espíritu. Siente atractivos por el arte y tiene aptitud para las ciencias. Su corazón es de una gran riqueza sentimental. Cuando ama, se desprende difícilmente de sus afecciones, porque en él las impresiones se arraigan muy adentro. Sufre con la frialdad o ingratitud. La voluntad sigue las vicisitudes de sus fuerzas físicas. Es débil y casi nula cuando el trabajo le ha agotado, fuerte y generosa cuando disfruta de salud o cuando un rayo de alegría ilumina su espíritu. Es sobrio y no siente apenas el desorden pasional que tanto atormenta a los sanguíneos. Es el temperamento opuesto al sanguíneo, como el colérico es el opuesto al linfático. Fueron temperamentos nerviosos el apóstol San Juan, San Bernardo, San Luis Gonzaga, Santa Teresa del Niño Jesús, Pascal. 3. Malas qualidades. Então, só para lembrar das qualidades, né? Das boas qualidades. Profundidade, uma pessoa não é superficial, o melancólico. Delicadeza de sentimento, tem compaixão, né, de las pessoas, não uma pessoa fria. E uma pessoa reflexiva, hace reflexão, meditação aí, uma pessoa boa para meditar, para rezar. E são qualidades muito boas também. Agora, negativo. Malas cualidades. El lado desfavorable de este temperamento es la tendencia exagerada hacia la tristeza y melancolía. Cuando han recibido alguna fuerte impresión, les penetra profundamente en el alma y les produce una herida sangrante. No tienen el corazón en la mano como el sanguíneo, sino muy en el fondo, y allí saborean a solas su amargura. Se sienten inclinados al pesimismo, a ver siempre el lado difícil de las cosas, a exagerar las dificultades. Ello les hace retraídos y tímidos, propensos a la desconfianza en sus propias fuerzas, al desaliento, a la indecisión, a los escrúpulos y a cierta especie de misantropía. Son irresolutos, por miedo a fracasar en sus empresas. El nervioso nunca acaba de acabar, como diría Santa Teresa. Es el hombre de las oportunidades perdidas. Mientras los demás están ya al otro lado del río, él se está pensando y reflexionando si atraviese avedearlo. Sufren mucho, y sin quererlo, porque en el fondo son buenos, hacen sufrir a los demás. Santa Teresa no los juzga aptos para la vida religiosa, sobre todo cuando la melancolía es muy arraigada. Caramba, acho que eu conheço essa pessoa aqui. Bom, falando das características, nós outros vamos nos encarrando ou não, né? Eu sou um pouco assim, pouquito só, não muito. Como se educa este... Não, então é negativo, né? Melancólico, um pouco pessimista, um pouco egoísta. Muito forte também a indecisão, né? Indeciso demora a tomar decisões. Tarda, né? A tomar decisão, perde muitas oportunidades. Por isso, e como digo aqui Santa Teresa, como uma frase, nunca acaba de acabar, como é?
Habló aquí. El nervioso nunca acaba de acabar. Pronto. Ok. 3. Falta. Já deu 30 minutos. Temos que acabar. Educación del nervioso. El educador ha de tener muy en cuenta la fuerte inclinación del nervioso a la concentración sobre sí mismo. De lo contrario, se expone a no comprenderle y tratarle con gran injusticia y falta de tacto. El sanguíneo es franco y abierto en la confesión. El nervioso, en cambio, quisiera desahogarse por medio de un coloquio espiritual, pero no puede. El colérico pudiera expresarse, pero no quiere. El fleumático, en fin, ni puede ni quiere hacerlo. Hay que tener en cuenta todo esto para no intentar procedimientos educativos contraproducentes. Al nervioso hay que infundirle una gran confianza en Dios y un sereno optimismo de la vida. Hay que inspirarle una suma confianza en sí mismo, o sea, en la aptitud de su alma para las grandes empresas. Hay que aprovechar su inclinación a la reflexión para hacerle comprender que no hay motivo alguno para ser susceptible, desconfiado y retraído. Si es preciso, sométasele a un régimen de reposo y sobrealimentación. Sobre todo hay que combatir su indecisión y cobardía, haciéndole tomar resoluciones firmes y largarse a grandes empresas con ánimo y optimismo. Entonces, mire que o melancólico, o nervioso, é o contrário do sanguíneo, né? O primeiro. E seria bueno ser uma pareja, né? Um homem e uma mulher, se fosse aí uma pareja boa, um ajuda o outro nesse ponto. Terceiro, que nessa hora está correndo. Temperamento colérico. Características especiales con relación a la excitabilidad. El colérico se excita pronto y violentamente. Reacciona al instante, pero la impresión le queda en el alma por mucho tiempo. Buenas cualidades: actividad, entendimiento agudo, voluntad fuerte, concentración, constancia, magnanimidad, liberalidad. He aquí las excelentes prendas de este temperamento riquísimo. Los coléricos o vilosos son los grandes apasionados y voluntariosos, prácticos y despejados, más bien que teóricos. Son más inclinados a obrar que a pensar. El reposo y la inacción repugnan a su naturaleza. Siempre están acariciando en su espíritu algún proyecto grande. Apenas se han propuesto un fin, ponen manos a la obra, sin arredrarse por las dificultades. Entre ellos abundan los jefes, los conquistadores, los grandes apóstoles. Son hombres de gobierno. No son de los que dejan para mañana lo que deberían hacer hoy. Más bien hacen hoy lo que deberían dejar para mañana. Si surgen obstáculos e inconvenientes, se esfuerzan en superarlos y vencerlos. A pesar de sus ímpetus irascibles, cuando logran reprimirlos por la virtud, alcanzan una suavidad y dulzura de la mejor ley. Tales fueron San Pablo Apóstol, San Jerónimo, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Sales. Malas cualidades: la tenacidad de su carácter. Buenas cualidades, né? São pessoas constantes, né? De projetos, são pessoas líderes, jefes, têm tenacidade e fazem grandes projetos, né? E vão lá hasta terminar. São incansáveis, né? São muito buenas na pessoa para trabalhar assim. Agora, as malas cualidades. Malas cualidades. La tenacidad de su carácter les hace propensos a la dureza, obstinación, insensibilidad, ira y orgullo.
Si se les resiste y contradice, se tornan violentos y crueles, a menos que la virtud cristiana modere sus inclinaciones. Vencidos, guardan el odio en su corazón hasta que suene la hora de la venganza. Por lo general son ambiciosos y tienden al mando y a la gloria. Tienen más paciencia que el sanguíneo, pero no conocen tanto la delicadeza de sentimientos. Comprenden menos el dolor de los demás. Tienen en sus relaciones un tacto menos fino. Sus pasiones fuertes e impetuosas ahogan esas afecciones dulces y esos sacrificios desinteresados que brotan espontáneamente de un corazón sensible. Su fiebre de actividad y su ardiente deseo de conseguir lo que se proponen les hace pisotear violentamente todo lo que les retarda y aparecen ante los demás como unos egoístas sin corazón. Tratan a los otros con una altanería que puede llegar hasta la crueldad. Todo debe doblegarse ante ellos. El único derecho que reconocen es la satisfacción de sus apetitos y la realización de sus designios. Entonces, defeitos gravíssimos, né? Orgulho, insensíveis, irascíveis, né? Irados, vingativos, crueles, fazem grandes projetos, mas são como candidatos a tiranos, né? Incrível. Pensando bem, trabalhar do lado dessa pessoa, tem que pensar um pouquinho também. ¿Cómo educar isso? Tales hombres serían de un precio inestimable si pudieran dominarse y gobernar sus energías. Con relativa facilidad llegarían a las más altas cumbres de la perfección cristiana. Muchísimos santos canonizados por la Iglesia poseían este temperamento. En sus manos, las obras más difíciles llegan a feliz término. Por eso, cuando logran encauzar sus energías, son tenaces y perseverantes en los caminos del bien y no cejan en su empeño hasta alcanzar las alturas más elevadas. Hay que aconsejarles que sean dueños de sí mismos, que no obren precipitadamente, que desconfíen de sus primeros movimientos. Hay que llevarles a la verdadera humildad de corazón, a compadecerse de los débiles, a no humillar ni atropellar a nadie, a no dejar sentir con violencia su propia superioridad, a tratar a todos con suavidad y dulzura. Sí. Agora, o último temperamento, qual é? Fleumático. Sí. Características esenciales con relación a la excitabilidad. El flemático no se excita nunca o lo hace tan solo débilmente. La reacción es asimismo débil, si es que no llega a faltar por completo. Las impresiones recibidas desaparecen pronto y no dejan huella en su alma. Buenas cualidades. El flemático trabaja despacio, pero asiduamente, con tal de que no se exija de él un esfuerzo intelectual demasiado grande. No se irrita fácilmente por insultos, fracasos o enfermedades. Permanece tranquilo, sosegado, discreto y juicioso. Es sobrio y tiene un buen sentido práctico de la vida. No conoce las pasiones vivas del sanguíneo, ni las profundas del nervioso, ni las ardientes del colérico. Diríase que carece en absoluto de pasiones. Su lenguaje es claro, ordenado, justo, positivo, más que colorido. Tiene energía y atractivo. El trabajo científico, fruto de una larga paciencia y de investigaciones concienzudas, le conviene mejor que grandes productos originales. El corazón es bueno, pero parece frío. Se sacrificará hasta el heroísmo si es preciso, pero le falta entusiasmo y espontaneidad, porque su naturaleza es indolente y reservada. Es prudente, sensato, reflexivo, obra con seguridad, llega a sus fines sin violencia, porque aparta los obstáculos en lugar de romperlos. A veces su inteligencia es muy clara. Físicamente, el flemático es de rostro amable, de cuerpo robusto, de andar lento y
chasudo. Santo Tomás de Aquino poseyó los mejores elementos de este temperamento, llevando a cabo un trabajo colosal con serenidad y calma imperturbables. Entonces, o que es bueno aquí de ese temperamento flemático, el dominio de sí, una persona tranquila, no se abala, prudencia, perseverancia, constancia, y es bueno, puede hacer un proyecto y va hasta el fin del proyecto y no desiste. Cualidades muy buenas, prudencia principalmente. Malas cualidades. Su calma y lentitud le hacen perder muy buenas ocasiones, porque tarda demasiado en ponerse en marcha. No se interesa mayormente por lo que pasa fuera de él. Vive para sí mismo, en una especie de concentración egoísta. No vale para el mando y el gobierno. No es aficionado a la penitencia y mortificación. Si es religioso, no abusará de los cilicios. Es de los que Santa Teresa describe con tanta gracia. Las penitencias que hacen estas almas son tan concentradas como su vida. No hayáis miedo que se mate, porque su razón está muy en sí. En los casos más agudos se convierten en hombres átonos, dormilones y vagos, completamente insensibles a las voces de orden superior que podrían sacarlas de su letargo. La persona muito concentrada em si, né? Muito voltada para si. E é um defeito aí, grave. Educación del flemático. Puede sacarse mucho partido del flemático si se le inculcan convicciones profundas y se le exigen esfuerzos metódicos y constantes hacia la perfección. Despacio llegará muy lejos, pero hay que sacudirle de su letargo e indolencia, empujarle hacia las alturas, encenderle en su corazón apático la llamarada de un gran ideal. Hay que llevarle al pleno dominio de sí mismo, pero no como al colérico, conteniéndose y moderándose, sino al contrario, excitándole y empleando sus fuerzas adormecidas. Entonces hablamos aí dos 4 temperamentos e agora vamos a uma conclusão. Pode continuar. Conclusión general sobre los temperamentos. Repetimos lo que ya hemos insinuado más arriba. Ninguno de estos temperamentos existe en la realidad, en estado químicamente puro. El lector que haya recorrido estas páginas, ¿acaso no haya encontrado en ninguna de ellas los rasgos completos de su particular fisionomía? La realidad es más compleja que todas las categorías especulativas. Con frecuencia encontraremos en la práctica, reunidos en un solo individuo, elementos pertenecientes a los temperamentos más dispares. Ello aplica en buena parte la diversidad de teorías y clasificaciones entre los autores que se preocupan de estas cosas. Con todo, es indudable que en cada individuo predominan ciertos rasgos temperamentales que permiten catalogarlo con las debidas reservas y precauciones en alguno de los cuadros tradicionales. Por otra parte, sin negar, ni mucho menos, la gran influencia del temperamento fisiológico sobre el conjunto de la psicología humana, dadas las íntimas relaciones e interdependencias entre el alma y el cuerpo, hemos de guardarnos de concederle una importancia exagerada, sobre todo en lo relativo a la moralidad de nuestros actos, a la manera de ciertos racionalistas que atribuyen al temperamento nativo la responsabilidad única de nuestros desórdenes. El temperamento ideal. Então, qual seria o temperamento ideal para terminar? Si quisiéramos recoger ahora en sintética visión de conjunto las características del temperamento ideal, tomaríamos algo de cada uno de los que acabamos de describir. Al sanguíneo le pediríamos su simpatía, su gran corazón y su vivacidad.
al nervioso la profundidad y delicadeza de sentimientos, al colérico su actividad inagotable y su tenacidad, al flemático, en fin, el dominio de sí mismo, la prudencia y la perseverancia. Al lograr por el esfuerzo sistemático e inteligente este ideal humano que la naturaleza no suele conceder a casi nadie, se encamina la difícil empresa del perfeccionamiento y mejora del propio temperamento, junto con la ruda labor de la formación del carácter de la que hemos hablado más arriba. Ok. Entonces, tem 10 minutos para acabar tudo? Caramba. Então tem que falar rápido aqui. Hoje nós estamos com o quadro. Queria pegar 3 velas para nos ajudar. Então, o temperamento é algo estrutural, é algo que tem a ver mais com o corpo do que com a alma. Nós já é inato, nascemos com essa estrutura. Então, para entendermos melhor, tem que 3 velas, certo? Então, nossas faculdades humanas são baseadas em três pontos, em 3 características. Esse aqui está representando, no caso, as potências espirituais, que são a nossa inteligência e vontade. Então, todo ser humano tem isso, né? A potencialidade espiritual, que se destaca pela inteligência e vontade. Depois há algo em nós outros humanos que é a sensibilidade. O ser humano tem como característica algo de sensibilidade. Uns são mais apáticos, outros são mais afetivos, certo? E por último também faz essa parte da nossa estrutura, a parte de relacionamento, né? Relacionamento com as pessoas, né? Umas pessoas são mais reservadas, certo? Tímidas, e outras são mais ativas, é mais fácil o relacionamento. Então, isso são estrutura, todas as pessoas têm isso, isso forma a estrutura humana, nossa estrutura. Então, é como que, se poner isso em linha, minha característica espiritual, inteligência e vontade. Certo? Um lado mais positivo e outro mais negativo. Então, todas as pessoas nascem com uma inclinação mais para inteligência, mais para especulação, e outras nascem com mais inclinação para a vontade, são voluntariosos, são mais de vontade do que de reflexão. Então, meu temperamento também já fixa, já vou nascer com uma tendência. Outro ponto de que nós outros temos a sensibilidade. Por temperamento, umas pessoas já nascem mais apáticas, insensíveis, certo? Mas menos emocionais, e outras são mais sensíveis, né? Certo? Essa inclinação aqui, já nascemos assim, já está estruturado, não cambia. E por último, no aspecto de relacionamento, umas pessoas já nascem com estrutura por temperamento mais reservadas, mais tímidas, ou reservadas, mais introspectivas, certo? E outras pessoas mais por temperamento, mais extrovertidas, mais para fora. Então, se como aqui fosse em linha, certo? E aí, eu já nasci, então, por aspecto espiritual, ou seja, já nasci com tendência mais mais inteligência, mais especulativa, ou mais volutiva, voluntariosa.
já está fixo, já nasci assim. Por exemplo, eu não, outra pessoa, fulano, já nasceu assim. Outro, já nasceu com uma tendência mais, esse aqui é o aspecto de sensibilidade, certo? Uma pessoa mais apática, mais insensível. Essa pessoa é mais especulativa e é mais apática. Não se emociona muito. E aqui, vamos melhorar um pouquinho. Não vamos botá-la como introspectiva. Vamos botar uma pessoa extrovertida, de boa amistade. Então, essa pessoa seria assim, certo? Aqui. Isso não cambia, seu temperamento não cambia. No máximo que eu posso fazer é forçar um pouquinho para cá, forçar um pouco, entende? Forçar um pouco, mas não vai do todo, certo? Não vai do todo. E como eu posso melhorar tudo isso? Se é positivo, ok. Se é negativo, pôr mais no equilíbrio. Como posso equilibrar isso? Através de meu caráter. Porque isso aqui tem a ver com corpo, estrutura imutável. E temperamento tem a ver com corpo, fisionomia. E como vou melhorar meu temperamento? Através de meu caráter. Então, se eu tenho um caráter bueno, vou amenizar meu temperamento malo, entende? Então, o caráter, que é coisa de alma, vai cambiar o máximo que eu posso para cambiar meu temperamento. Então, eu tenho que ter um caráter bueno para cambiar um pouquinho, o máximo que posso, as coisas malas de meu temperamento. E como eu tenho um caráter bueno? Basicamente por 3 coisas influenciam meu caráter: educação, hábitos e treinamento de minha vontade. Se eu tenho uma boa educação, bons hábitos e trabalho minha vontade, essas coisas, eu tenho um bom caráter. E caráter é coisa de alma. Coisa de alma cambia. Coisa de corpo é mais rígido, mais duro. Então, pela flexibilidade de alma, pela flexibilidade de caráter é flexível. Por isso, desde ninha, já vou tendo uma boa educação, buenos hábitos, certo? E treinamento de minha vontade, obediência. E aí, uma pessoa com temperamento ruim, péssimo, certo? Porque não enfim, vai ser cambiada por seu caráter, entende? Educação, hábito e vontade, obediência, me dão um bom caráter, e um bom caráter eu melhoro meu temperamento.